Doña Jennifer Pedraza Sandoval, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo para todas las personas que nos escuchan esta mañana y para toda la mesa de trabajo. Pues aquí hay un round que usted gana indiscutiblemente por lo que se advirtió en su momento, como explica Juan Pablo. Pero más allá de quién gana y quién pierde, ¿usted no cree que es el momento de acabar con esto? Es decir, que no sigan los políticos metiendo las narices en la elección del Contralor. Absolutamente de acuerdo. Esta discusión que puede quedarse muy como en la leguleyada, el fallo de tal tribunal, el detalle pues digamos legal, que obviamente es importante, pero realmente lo que está de fondo es la independencia de los entes de control. Para toda la gente que nos está escuchando, se supone que la Contraloría General de la República es la que debe fiscalizar y precisamente hacer control para que los impuestos que ustedes pagan mes a mes, año tras año, se invierta realmente en las necesidades que tiene la ciudad, los departamentos y el país. En ese sentido, no tiene ninguna lógica que sea el Congreso de la República quien elige el Contralor General, porque evidentemente el Congreso está conformado por los mismos partidos políticos que tienen alcaldes y gobernadores a quienes en teoría la Contraloría debería revisar. O sea, de alguna manera los políticos, y bueno, yo obviamente hoy soy congresista de la República, pero yo tengo como un principio la lucha por la independencia de estos órganos de control, pero los políticos no podemos en el Congreso seguir eligiendo el Contralor, porque básicamente somos juez y parte. Y en ese sentido, mi lucha desde el principio, porque recuerdo mucho que aquí en la W estuvimos exponiendo nuestros argumentos, incluso estuvimos en un debate contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en donde le cité los mismos artículos sobre la base de los cuales hoy el Consejo de Estado nos da la razón. Así que no es un debate, digamos, menor, sobre todo porque esta ha sido una de las críticas que hemos hecho, pues desde los sectores alternativos a los gobiernos anteriores, que han querido tener fiscalía, procuradora, contralor. Así es, Pipe, del que hablaba ahorita Julio, es precisamente el anterior contralor Felipe Córdoba, que sabemos que es una de las personas más poderosas de Colombia y que también obviamente intentó meter mano en la elección del contralor. Nosotros hemos radicado antes ya proyectos de ley para modificar, por ejemplo, la forma en la que se elige la fiscalía, porque esto es un descaro. ¿Se acuerdan del caso del fiscal anticorrupción corrupto al que lo entrevistaron y dice, no, es que la fiscalía se ha convertido en una entidad para ejercer sicariato judicial contra los enemigos del fiscal y en un chaleco antibalas para sus amigos? Eso es una cosa que no puede seguir pasando. Nosotros presentamos una iniciativa en este sentido con el doctor Humberto de la Calle, pero pues no duró ni 10 minutos y nos la hundieron. Por eso es que es muy importante que este debate, digamos, llegue a la opinión pública y que entendamos que afecta la cotidianidad de la gente. El Consejo de Estado nos dio la razón señalando que hubo un vicio de trámite y en este caso los vicios de forma terminan siendo también vicios de fondo, porque se tuerce la ley es para intentar inflar al candidato del gobierno, que en este caso era Carlos Hernán Rodríguez, con esta jugadita de Roy Barreras. Lo que hicieron fue inflarle el puntaje para que Carlos Hernán Rodríguez pasara del tercer puesto en la lista de elegibles al primero, y eso fue la excusa perfecta para que todos los partidos, incluyendo los partidos tradicionales, decidieran votar por él. Después aquí la W misma reportó denuncias porque esos partidos al parecer tendrían cargos en la Contraloría, y pues así como van a hacerle un control serio a los políticos. Sí, representante, usted dice que el ex senador Roy Barreras es el principal responsable de esto que está pasando, que si él pues no hubiese tomado unas decisiones que tomó durante el proceso, pues se habría logrado evitar que se cayera la elección del Contralor General de la República. Sin embargo, él ayer da una explicación, dice que ese era el único camino que tenían, que las decisiones que tomaron estuvieron obligadas por lo que se hizo mal desde el Congreso anterior, y que si él hoy estuviese al frente de este proceso, volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿Usted qué opina de esta explicación que da el experimentado ex senador Roy Barreras sobre la forma como actuó la mesa directiva, que sin duda pues fue aprovechada para poner punteando al candidato de los afectos del gobierno nacional? A mí me parece muy descarada esta declaración del camaleón político por excelencia, el ex senador Roy Barreras, y me parece más descarado que el presidente Gustavo Petro lo haya retuiteado, porque él lo que está diciendo es que si pudiéramos volver a empezar desde cero, volvería a hacer lo que hizo, aún con el fallo del Consejo de Estado que estableció que violaron la ley, que se la pasaron por la faja. Y quiero explicar un poquito los fallos a los que él se refiere. Todo esto empieza con el Congreso anterior, digamos, se hace como un examen, en este caso en cabeza de la Universidad Industrial de Santander, pensemos como en un ICFES, se eligen los mejores 20 puntajes, y de esos 20 puntajes, ponderando con las hojas de vida, terminan llegando como unos 10
pongámosle finalistas, es la última lista de los 10 elegibles. El pasado Congreso violó la paridad, que es un principio para componer esa lista de los 10 elegibles, porque la mayoría eran hombres. Entonces hubo un fallo del Tribunal de Cundinamarca y de Medellín diciendo, oigan, aquí están violando la paridad. ¿Qué le correspondía al Congreso de la República? Pues solucionar y solventar eso cumpliendo los principios de paridad. ¿Qué fue lo que hizo Roy Barreras? Aprovechó esa apertura de ese incidente de desacato, porque lo que dicen los jueces es, oigan, ustedes desacataron el principio de paridad, solvéntenlo y respóndanos a nosotros, digamos, explicando que sí lo están resolviendo. Y Roy dice, y por eso, digamos, pasa la primera lista, que era mayoría hombres. Después se crea una segunda lista en donde sí se cumple el principio de paridad, y hasta ahí debió llegar, digamos, la enmienda. ¿Qué fue lo que pasó? Roy Barreras aprovechó este papayazo, por decirlo de alguna manera, y lo que dijo fue, uy, no, perfecto, hagamos una tercera lista que no tiene ningún sentido, y en esa tercera lista incluyó una entrevista a la que le asignaron un puntaje. Eso es absolutamente por fuera de la ley. Yo estaba en esa comisión accidental porque a Roy le toca convocar a todos los de los partidos, y yo soy la única congresista de mi partido, y yo pedí la palabra y le expliqué. Bueno, obviamente él no me escuchó y se me rió en la cara y todo, pero pues yo le expliqué, y no a él, sino a toda la opinión colombiana y a los congresistas, que eso era ilegal. Asignarle un puntaje a una entrevista que iba a terminar inflando al candidato del gobierno en la elección de la cabeza de un ente de control, que en teoría tiene que revisar que el mismo gobierno no se robe la plata, pues no tiene nada de sentido. Entonces, ese es el punto del vicio. No es por cumplir el fallo de la paridad, no es por cumplir el Tribunal de Cundinamarca en el Tribunal de Medellín, eso es en lo que Roy se excusa para terminar haciendo una tercera lista. El fallo del Consejo de Estado es muy claro. Se modificaron arbitrariamente los criterios para elegir esa última lista de los 10 finalistas, con criterios que están por fuera de la ley. Sí. Y eso es lo que terminó viciando este procedimiento, y no es un asunto de forma, como ustedes pueden ver, sino que hay un interés de poner un contralor cercano, un contralor de bolsillo, que no vaya a revisar que nuestros recursos se inviertan en lo que se requiere. Representante, se ven ahora un nuevo proceso para elegir contralor en el Congreso de la República, y uno pensaría que con este antecedente pues las cosas van a ser distintas. Sin embargo, pues escuchamos o leemos las declaraciones de Roy Barreras, y también recordamos lo que dijo Ricardo Zuluaga, que era el jefe de despacho de la Contraloría aquí en la W, diciendo que, o denunciando más bien, que Roy Barreras, Dilian Francisca Toro, Alexandre López, Ape Cuello y otros congresistas tenían cuotas dentro de la Contraloría. ¿Cómo se garantiza que no se repita esto y que de verdad se ponga un contralor que sea independiente con todo esto que está pasando y con esos antecedentes? Yo creo francamente que hay que hacer una modificación de la ley misma para que el Contralor General de la República no lo elija el Congreso, y esa es la forma, digamos, estructural de garantizar que la Contraloría sea independiente. Pero evidentemente eso no va a pasar en esta nueva elección porque requeriría un proceso previo, y en ese sentido, pues digamos, hoy la ley ya tiene incluido el tema de que es el Congreso el que elige, ¿no? Pero tiene unos seguros o unas garantías que implican, por ejemplo, los resultados del examen de mérito, la ponderación de las hojas de vida, entre muchos otros criterios. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo responder? Es muy importante la veeduría y la incidencia, uno, de los medios de comunicación y de la ciudadanía y de la opinión pública, y dos, desde el Congreso de la República nosotros vamos a seguir en esa lucha para que tengamos entes de control independientes. No puede ser posible, si este es un gobierno de cambio, que sigamos replicando las mismas prácticas que le criticábamos a los anteriores gobiernos. O sea, Petro era el más crítico de que los entes de control fueran de bolsillo, y hoy pues replica este mensaje de Roy Barreras. Entonces nosotros desde el Congreso, junto con Cristian Avendaño, el representante de la Cámara por Santander del Partido Verde, vamos a hacer una labor estricta de veeduría sobre este nuevo proceso que inicia, y pues creo que va a ser muy importante la opinión pública y el control político, que es, digamos, por lo que nos pagan a los congresistas. Esto no es para aplaudirle todo al gobierno y seguirnos tragando sapos, sino para luchar porque se cumpla la ley. Representante, usted tiene absolutamente toda la razón, y todos coincidimos en que hay que cambiar el mecanismo de elección del Contralor General de la República, pero eso no va a suceder en el corto plazo. Por eso le pregunto, con esta decisión del Consejo de Estado y con los partidos políticos reventados por dentro, ¿usted no considera que el voto de los congresistas pues va a pasar a valer oro si el gobierno quiere volver a poner un contralor de su línea? Es decir, ¿no cree que la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad? No lo creo, por un motivo central, y es que
la Contraloría General de la República debe hacer una labor de contrapeso, más bien de contrapeso no, sino como de revisión objetiva y transparente de la ejecución no solo del gobierno nacional, sino de todos los entes territoriales. Entonces, digamos, yo sé que el veneno, la trampa está incluida hoy en la norma, pero dado que hemos denunciado esto que acabó de pasar y dado que el Consejo de Estado acaba de tumbar un contralor mal elegido, pues yo espero y aspiro a que haya un control mucho más certero y mucho más decidido sobre esta nueva elección de la Contraloría. Desde adentro, desde el mismo Congreso, que ustedes saben que eso se mueve allá, es que no fui solamente yo, hubo cerca de 22 votos en blanco en esta elección porque considerábamos los congresistas alternativos y también independientes que no podíamos guardar silencio. Entonces creo que en este caso, pues nuestro papel va a ser un papel mucho más importante de revisión y de lucha porque esta nueva elección de la Contraloría sea realmente, o sea, lo más transparente posible, porque yo sé que hay que modificar la ley y nosotros, digamos, ya estamos trabajando en ese camino, pero mientras tanto, pues vamos a hacer un control político desde adentro y desde afuera para que esta elección sea lo más transparente posible, para que cumpla lo que la norma establece. Es que no es un asunto de capricho, ayer lo discutíamos, no es un asunto de, oigan, cumpla la ley solo porque cumplir la ley está bien, aunque eso debería ser un argumento suficiente, sino que en este caso cumplir la ley es la mayor, lo que más nos acerca a la posibilidad de tener una Contraloría independiente, así como el resto de los entes de control. Representante Pedraza, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Muchísimas gracias. Espacio, un abrazo.